Bueno, buenos días, chicos. Hoy vamos a comenzar el tema de números complejos. Antes que nada, antes de comenzar con la diapositiva, que ya la comparto, quería hacer algunas aclaraciones sobre los números complejos, pero voy a cambiar de cámara porque voy a usar la hoja. ¿Se ve la hoja, chicos? Sí, bro. Bueno, una cosa corta nada más antes de comenzar con la diapositiva, y después seguimos todo con la diapositiva sobre complejos. Si ustedes revisan uno de los primeros videos, cuando tocamos el tema de conjuntos, al final del tema de conjuntos, dados dos conjuntos A y B, supongamos que A y sean A y B, dos conjuntos distintos de vacío, distintos del conjunto vacío, ¿no? Eh, Habíamos trabajado con este conjunto, con el conjunto A por B. ¿Alguien se acuerda la definición de este conjunto? ¿Cómo se definía el conjunto A por B? ¿Nadie recuerda la definición del conjunto A por B, el producto cartesiano de A por B? Incluso Todos los habían, elementos de A por los elementos de B, ¿puede ser? Pares ordenados, ¿no eran? era el conjunto de pares ordenados de la forma A chiquita, B chiquita, que verifican que el A chiquita es un elemento del conjunto A y que el B chiquita es un elemento del conjunto B. Incluso habían trabajado con este tipo de conjuntos cuando trabajaron con relaciones y cuando trabajaron con funciones, ¿no? Las relaciones eran subconjuntos del par ordenado A por B, las relaciones entre el conjunto A y el conjunto B eran subconjuntos de este, y las funciones eran un caso particular de relaciones. ¿Recuerdan eso? Sí, sí, profe, sí. Bueno, cuando tocamos este tema, habíamos hecho un comentario, que es que a ver, yo le hago esta pregunta. ¿Es cierto que A está incluido en A por B? Es una pregunta. Sí, profe. Sí, profe. ¿Es cierto? A ver, Sí, es cierto, sí, sí. ¿es cierto que A está incluido en A por B? Los elementos de A son de alguna naturaleza dada, ¿no? Son los A chiquita que viven en A grande. A grande es un conjunto arbitrario, ¿sí? Y bueno, los elementos de B también. Los elementos de B tienen alguna naturaleza. Los objetos de B, qué sé yo, A podría ser cajas de manzana de algún mercado y B podría ser cajas de mandarinas de algún mercado, ¿no? Y el producto de A por B serán los pares ordenados, tales que los primeros elementos son manzanas y los segundos elementos son mandarinas, ¿no? Entonces, la pregunta es, A, si el ejemplo fuese ese, ¿no? Que A es las manzanas del mercado. Está incluido en el conjunto de pares ordenados, tales que los primeros componentes son manzanas y las segundas componentes son mandarinas. Así que quiero hacer hincapié en qué naturaleza tiene este objeto. El elemento del producto cartesiano A por B es un elemento que se llama par ordenado. ¿Sí? Está constituido por dos componentes. La que escribimos primero se llama primer componente del par y la segunda componente se llama segundo elemento del par. Dos pares ordenados van a ser iguales si son iguales componente a componente, ¿sí? Pero este objeto, el elemento del conjunto A por B,
es un elemento que tiene la naturaleza de ser par ordenado. No tiene la naturaleza de ser, no tiene la misma naturaleza que el A chiquita y no tiene la misma naturaleza que el B chiquita. ¿Sí? Los objetos, que son los elementos del producto A por B, no tienen la naturaleza de los objetos que viven en A ni de los objetos que viven en B. ¿Me explico? A ver, supongamos que hagamos un ejemplo concreto, pero bastante simple. Supongamos que A es un conjunto numérico que tiene solamente al 1, al 3 y al 4. ¿Sí? Y que B también es un conjunto numérico que tiene, qué sé yo, al 5, al 6 y al 7. ¿Sí? Entonces, el producto cartesiano A por B, en este caso, va a ser el conjunto, si lo escribo por extensión, el conjunto de los pares 1, 5, 1, 6, 1, 7, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 4, 5, 4, 6 y 4, 7. Le pongo acá abajo el último par. 4, 7. Bien, estos son los objetos que viven en A por B. Son pares ordenados. Cada uno de ellos es un elemento. Este es un elemento, este es un elemento. Cada par ordenado es un elemento. ¿Sí? Ahora la pregunta es, para este ejemplo particular, ¿A está incluido en A por B? De vuelta, vuelvo a hacer la misma pregunta. El 1, que es un elemento de A, ¿es un elemento de A por B? Sí, profe, sí. Sí, ¿En dónde está el 1 acá? No, pues no son de la misma naturaleza. Ah, ¿Cuándo porque decimos? son pares ordenados, no lo incluye, digamos. Claro, porque el objeto, el elemento del A por B es un par ordenado. Para estar en A por B tiene que ser un par ordenado el objeto. Y acá los elementos de A ninguno son pares ordenados y los elementos de B ninguno son pares ordenados. Ah, claro, entonces no está. Bien, independientemente de cuál sea la naturaleza de los elementos del A grande y de los elementos del B grande, este nuevo objeto, el par ordenado, cuyo primer elemento es el A chiquita y cuyo segundo elemento es el B chiquita, es de naturaleza distinta que la de los elementos de A grande y que la de los elementos de B grande. ¿Me explico, chicos? Aquí Sí. no hay ningún número. Si A es en este ejemplo particular, A es un conjunto de números reales y B es un conjunto de números reales también. ¿Sí? Pero aquí no hay ningún número real. Son todos pares ordenados cuyas componentes son números reales. Pero el objeto, el elemento, es un par ordenado. ¿Me explico? Sí, profe, se explica bien. Sí, profe. La respuesta siempre a esta pregunta, independientemente si sea A o B, si cambiamos acá A incluido en A por B por B grande incluido en A por B, la respuesta va a ser siempre no. No, porque el objeto este tiene una naturaleza distinta que la naturaleza de los objetos que viven en cada uno de los conjuntos que se multiplican. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Si es A por A, profe, tampoco estaría incluido. Misma respuesta, porque el caso A por A, muy buena pregunta, pero la respuesta es bastante sencilla, porque el caso, este ejemplo que vimos acá es para un conjunto A arbitrario y un conjunto B arbitrario. Si el B es arbitrario, el B puede ser el A y la respuesta sigue siendo la misma porque el análisis es el mismo, ¿no? Si yo pongo, si A es igual a B, ¿m? Entonces el A por A, que tenía una forma resumida de escribirlo, que era escribir A al cuadrado, ¿no? Es el conjunto de pares ordenados A chiquita, B chiquita,
que verifican que tanto la primera componente como la segunda componente están en el conjunto A, ¿sí? Pero no deja de tener la misma definición al producto cartesiano. Los objetos del producto cartesiano son pares ordenados. Y los objetos que viven en A son de alguna naturaleza, que es distinta de la naturaleza del par ordenado cuyas componentes son los elementos de A. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, si uno hace esta pregunta, ¿A está incluido en A al cuadrado? La respuesta es Que no, falso. Que no, que no. no. Exactamente. La respuesta, no. De hecho, no vas a poder probarlo nunca porque un elemento de acá ni siquiera tiene la naturaleza de un elemento de acá. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Es una de las cosas que hay que aclarar porque son cosas que preguntan al final y no se mantienen, las respuestas no son claras. O las justificaciones por lo menos no son claras. Las justificaciones no, porque los objetos que viven acá ni siquiera tienen la naturaleza de los objetos que viven acá. ¿Estamos? Bien. Entonces, ahora, siguiendo el espíritu de estos recuerdos que estamos haciendo de la primera parte de la materia, ahora supónganse que tenemos al conjunto. ¿Vieron los videos, no? De enteros y de reales. ¿Mm? Supónganse que tenemos el conjunto R y que este sea nuestro A, ahora con el que vamos a trabajar, ¿no? El conjunto de los números reales. Bueno, el conjunto de los números reales, como bien lo dijimos en el video, no es más que solamente el conjunto numérico de los números reales. Tenemos que tener en cuenta el conjunto de los números reales más la suma que está definida en el conjunto de los números reales más el producto que está definido en el conjunto de los números reales. La suma cumple algunas propiedades que son las que vieron en el video y en las slides eh, de la clase anterior, y el producto también cumple algunas propiedades, ¿no? Con esto quiero decir, aquí tenemos un conjunto A en particular, que es el conjunto de los números reales, pero es más que un conjunto, no es solamente la colección de objetos, es la colección de objetos más una regla para operar sus objetos, ¿sí? La suma y el producto nos dan una noción de cómo poder interactuar dos elementos que viven acá en este conjunto que es R. Y lo proveen a R de una estructura dada. Son la suma y el producto lo que nos dan las reglas para operar con elementos de este conjunto, que es R. ¿Sí? Estas reglas le dan una estructura a R. Esa estructura es la que nosotros llamamos a estructura algebraica. O, de otro modo, este conjunto, si no tuviera la suma y su producto, si no supiéramos sumar ahí y no supiéramos multiplicar ahí, y estas dos operaciones no se relacionaran como se relacionan, lo dejaría casi insípido el conjunto porque no tendríamos forma de operar con sus objetos. Sería como un conjunto de manzanas, no sería más distinto que un conjunto de objetos con los que no podemos operar. R es más que solamente un conjunto numérico, es un conjunto numérico más una regla para operar sus elementos. Esa regla la establecen esas dos operaciones, la suma y el producto. Bien, la suma y el producto en R le dan a R una estructura algebraica. Esa estructura después nosotros los matemáticos le ponemos nombre y decimos que R tiene estructura de cuerpo. Pero no vamos a hablar mucho de eso, pero sí quería hacer notar que el conjunto de los números reales es más que solamente el conjunto numérico. Es el conjunto numérico más una regla para operar sus objetos. ¿Sí? Siempre suelo hacer la analogía simple de, supóngase que ustedes tienen un mazo de cartas, ¿no? Un mazo de cartas de español. Y le quitan el 8 y le quitan el 9. No tiene todas las cartas de truco. El truco no es el mazo de cartas, ¿no es cierto? El juego del truco. El juego del truco es el mazo de cartas más las reglas para trabajar con esas cartas. ¿Me explico?
Bueno, R es no solamente el conjunto de objetos, que son los números, es el conjunto de objetos más las operaciones, que son las reglas para operar sus objetos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno. Bueno. Entonces aquí tenemos este conjunto A, que en este conjunto va a ser el conjunto numérico de R, pero a R no lo vamos a ver solamente como conjunto numérico, sino con su suma y con su producto. A la suma la notamos con ese simbolito que es la cruz y el producto con el punto. ¿Sí? Esta va a ser la suma de números reales y el punto a secas va a ser el producto de números reales. ¿Bien? Bueno, ahora tenemos un conjunto nuevo. Vamos a hacer A al cuadrado. A al cuadrado es R por R. ¿Sí? El producto cartesiano de R consigo mismo. ¿Mm? Que la forma resumida de notarlo es R al cuadrado. ¿Bien? Entonces ahora le hago una pregunta. De vuelta. Misma pregunta que antes. ¿R está incluido en R al cuadrado? No, profe. ¿Por qué no? ¿Y por la definición que nos dio anteriormente o no? Exactamente. La naturaleza de los objetos que viven acá es distinta a la naturaleza de los objetos que viven acá. Así que esto no sucede. Esto no es cierto. ¿Estamos? Bueno, conjuntísticamente este conjunto, los objetos de este conjunto de R al cuadrado, tienen naturaleza distinta que los objetos de este conjunto, que es el conjunto de los números reales. ¿Bien? Ahora, a secas, R al cuadrado, que es A al cuadrado, solamente es un conjunto numérico porque no hay en él, en R al cuadrado, hasta ahora, una suma y un producto, o operaciones que le den una regla de operar los objetos que viven en R al cuadrado. R al cuadrado, en principio, solamente es un conjunto de pares ordenados. Pero este conjunto de pares ordenados queremos proveerle de una estructura parecida a la estructura que tiene R con su suma y con su producto. Pero para eso necesitamos darle una suma y un producto acá, a R cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Tenemos que definir una suma aquí en R al cuadrado y un producto en R al cuadrado. Ahora, R al cuadrado con esa suma que vamos a trabajar y con ese producto que vamos a trabajar es el conjunto de los números complejos. O sea, el conjunto de los números complejos no es solamente el conjunto, es el conjunto y sus operaciones. ¿Me explico? Entonces, en R al cuadrado vamos a hacer esto. 2, 3. ¿Cómo está? Vamos a definir, por ahora y solamente por hoy, vamos a trabajar con otro símbolo para denotar la suma en complejos y otro símbolo para denotar el producto de complejos, para no confundir lo que es el producto de complejos de el producto de R y la suma en complejos con la suma en R. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a definir una función S, vamos a llamarle sub C, que denotará la suma de complejos, que va a estar definida desde, desde R al cuadrado por R al cuadrado, vamos a ponerlo así, R al cuadrado por R al cuadrado por R al cuadrado. Este va a ser el conjunto de salida y va a llegar a R al cuadrado. Este va a ser el conjunto de llegada. Es decir, acá voy a tomar dos pares ordenados. Voy a tomar acá un Z1, vamos a llamar acá, y un Z2. Lo vamos a operar y le vamos a asignar una imagen que también va a ser un par ordenado, que va a ser el S sub C de Z1 y Z2. Y se va a llamar suma.
¿Cómo vamos a definir esta operación? Recuerden, aquí tenemos un par ordenado cuyas componentes, Z1 y Z2, son elementos que viven acá, en R al cuadrado. ¿Sí? Y esta función le va a asignar a cada par ordenado la suma de ellos. Si Z1, supónganse que es el par ordenado AB, aquí A y B son números reales. Y Z2 es el par ordenado CD, aquí C y D son números reales. Entonces, vamos a definir que la suma de complejos al Z1, Z2 le asigne un elemento que vive también acá en R al cuadrado, es decir, que sea también un par ordenado. Que sea también un par ordenado cuyos componentes son números reales. Pero, como sus componentes son números reales, yo lo voy a escribir así. Par ordenado, aquí voy a poner la primera componente que tiene que ser un número real, y para armarme la primera componente, voy a utilizar las primeras componentes de Z1 y de Z2. Voy a sumar el A con el C, pero usando la suma de reales, A más C. Esta suma que aparece acá es la suma de reales. La suma definida entre números reales. Por lo tanto, a la izquierda y a la derecha de este símbolo tengo que poner un número real. Sumo las primeras componentes. Y la segunda componente va a ser la suma de las segundas componentes de Z1 y Z2. B más D. Esta suma de acá es la suma en el conjunto de los números reales. ¿Sí? Acá tengo una operación que a cada par de elementos de R2 le asigna un nuevo par que es un elemento de R2. ¿Sí? En matemática, nosotros a esto, a la imagen que esta función le asigna a este par ordenado, lo escribimos así: Z1 más, pongo acá el sub C solamente por ahora para identificar que es la suma de R, la suma de complejos, más Z2. ¿Sí? Esta operación de acá es un símbolo que se utiliza para identificar cuál es la imagen que la suma le asigna a estos dos elementos. ¿Cómo me armo la imagen de la suma de Z1 con Z2? Bueno, es fácil, va a ser un par ordenado nuevo, cuya primer componente es la suma de las primeras componentes de Z1 y de Z2, y cuya segunda componente es la suma de las componentes de las segundas componentes de Z1 y de Z2. Ahora vamos a repasar esto en las slides. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una suma, una función que a cada par de elementos de R2 por R2 le asigna un nuevo elemento de R2, que también va a ser un par, pero de números reales. Entonces tenemos esta función que es la suma. Noten que Profe, este símbolo, ¿sí? ¿Sí? eso tenemos que hacer con todos los pares ordenados de R2 al cuadrado para obtener eh, todos los pares ordenados de A más C y B más D. A ver, esta es la definición de la función suma. Acá tenés el conjunto de salida y este es el conjunto de llegada. Es solamente la definición. ¿Cómo saber? Si yo te doy un par acá, no sé, pongamos un ejemplo concreto. Z1 que sea el 1, 3 y Z2 que sea el 6, 7. Y te pregunto, ¿quién es Z1 más Z2? Vos tenés que seguir la regla que le asigna la función para asignar la imagen, ¿no? Entonces, bueno, Z1 más Z2, si Z1 es el 1, 3 y Z2 es el 6, 7, va a ser el par ordenado cuya primer componente es 1 más 6, y cuya segunda componente es el 3 más 7. Profe, ¿puede subir más la hoja? Porque no sé. Ah, perdón, Ahí está. es el 3 más 7, ¿no? Es el par ordenado 7, 10. ¿No? Dado dos pares ordenados, le asignás un nuevo par ordenado que es la suma de ellos. ¿Sí? Este es un objeto que es un par ordenado, pero de este lado aparece cómo lo calculaste.
te da más información. Acá hice un abuso de notación que es el que quiero evitar por ahora. Que es, noten que acá puse la cruz identificando la suma de complejos. Y acá puse una cruz identificando la suma de reales. Es el mismo símbolo y es muy fácil confundirlo. Solamente por hoy le voy a poner a la suma de complejos la suma sub c, indicando que es la suma de pares ordenados. Y la suma sin ningún subíndice, indicando que es la suma en R de números reales. ¿Bien? Solamente por ahora, por estas primeras hojas que estamos pasando. Porque luego lo que hacemos los matemáticos es un abuso de notaciones y ponerle la cruz y la cruz acá. En ambos, identificando a qué suma me estoy refiriendo solamente viendo los objetos que pongo a la izquierda y a la derecha. ¿Me explico? Pero por ahora quiero hacer notar que son funciones distintas. La suma de R no es la suma de complejos. Pero la suma de complejos utiliza la suma de R para asignar las imágenes a dos objetos Z1 y Z2 de R2. ¿Me explico? Sí, profe. Igual creo que el Sí, compañero sí, preguntó profe. qué pasa si Z1 tiene más de un par ordenado y Z2 también. Si se tiene que sumar todo, ¿cómo era? Yo lo entendí así. Sí, eso estaba preguntando. Yo no me sabía explicar nomás. No, no entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. Que Porque, si A O en ver, sea, si Z, porque Z1 o solamente sea, es un estoy... conjunto de par ordenados. lo que el compañero le dice es que si en Z1, además de 1,3 hay, por ejemplo, 2,4 y así, creo. no, si sería 1,3,2, ponele. Si hay más de dos pares ordenados. Ah, hay más elementos más que dos elementos en el par ordenado, pero ahí no sería par ordenado, ¿sí? Claro, ahí no sería para ordenado. Eso creo que Como Z1 es un elemento de R2 y Z2 también es un elemento de R2. Son ambos pares ordenados. ¿Puede bajar un Son poquito la hoja, profe? sola. Ahí. Z1 es un elemento de R2 y Z2 es un elemento de R2. Ambos son pares ordenados. ¿Sí? La imagen que la suma le asigna a dos pares ordenados. ¿Perdón? Por ¿Cómo? lo tanto, si los dos son R2 tendrían la misma cantidad de elementos. Sí, los dos son R2. Y las dos tienen infinitos elementos. Infinitos pares ordenados. profe, y si existe un Z3, Sí, sí, ¿qué pasa? ¿cómo sería ahí? Si hay tres pares ordenados. Es que estamos definiendo la suma para dos pares ordenados. La suma está definida para dos elementos que son pares ordenados. A ver, a ver si me dejan hacer esta analogía. Lo que estamos haciendo con esta parte de ahí arriba es solamente darle la expresión de función a la suma, ¿no? Es como si hiciéramos esto. Tengo una f, una función, que a un conjunto A, que está incluido en R, le quiero asignar una imagen que está en, no sé, en R al cuadrado, vamos a poner así. En R al cuadrado, que es el conjunto de llegadas, ¿no? Y entonces decimos, ¿cómo definimos esta función? No sé, se me ocurre decir, f es un x que le asigne una imagen que depende del x. La imagen tiene que ser un par ordenado, entonces que sea, tenemos que utilizar la información que te da el x. Bueno, que sea el primer elemento de x, que la segunda componente sea x al cuadrado. ¿Sí? Es solamente la expresión que le damos a una función. Ahora, si el A no está en R, si tomo la suma y la defino en otro conjunto A, pero que también vaya a R al cuadrado, no tengo que saber qué elementos viven acá para ver cuál es la imagen. Bueno, este A, en este caso, va a ser R al cuadrado por R al cuadrado. ¿Sí? Los elementos, este conjunto es el conjunto de pares Z1, Z2, que verifican que Z1 y Z2 son pares ordenados. Están en R al cuadrado.
pero quizás me estoy complicando mucho. Veámoslo de esta forma. Vamos a definir una suma de elementos en R al cuadrado. ¿Sí? Entonces tomamos Z1 y Z2, dos elementos arbitrarios de R al cuadrado. Y queremos definir su suma. ¿Mm? Supongamos que Z1, como es un par ordenado, tiene la forma AB. Y que Z2, como es un par ordenado, tiene la forma CD. Aquí A, B, C y D son números reales. Bien, y vamos a definir la suma. La suma de Z1, la suma compleja de Z1 y Z2, va a ser también un nuevo par ordenado. ¿Cómo definimos la suma de Z1 con Z2? Suma componente a componente. El A más C, B más D. Es la definición de cómo le asigna la suma la imagen a dos objetos dados que viven en R2. ¿Sí? Solamente lo que dimos es la definición de una función. Esta suma de aquí es la suma de números reales. Y esta suma de acá, esta cruz con el subíndice C grande, que representa el conjunto de los números complejos, es el símbolo que utilizamos para identificar que la suma se da entre dos números complejos. Esta suma utiliza la suma de R para su definición. ¿Me explico, chicos? Sí, profe. Bien, eso hace la suma. Le asigna a dos objetos de R2 un nuevo objeto de R2, que es este nuevo. Bien, eso hace la suma. Y ahora vamos a trabajar con otra operación, que es el producto. 5. 5. Sobre el producto. Producto en complejos. El producto también es una función que a dos elementos, a dos pares ordenados, le va a asignar un nuevo par ordenado. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el producto? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Que escucho como que se corta. ¿No? Continúo. Producto en C. Tomemos, de vuelta, tomemos dos pares ordenados, Z1 y Z2 en R al cuadrado. Vamos a suponer que el Z1 es el par ordenado AB y que el Z2 es el par ordenado CD, donde A, B, C y D son números reales. ¿Sí? Entonces vamos a definir una función que a cada dos pares ordenados le asigna un nuevo par ordenado, que se va a llamar el producto en Z. Z1 por, y este punto, le voy a poner un subíndice por ahora, que es la C mayúscula, que representa el conjunto de los números complejos. Ese producto en el conjunto de los números complejos. Por Z2. Este también va a ser un par ordenado. Ese par ordenado va a estar dado por la siguiente regla. Si Z1 es el AB y Z2 es el CD, vamos a hacer esto. El primer elemento del par lo vamos a calcular haciendo la siguiente operación. A por C menos B por D. A por C menos B por D. Este es el primer elemento del par. Es un número real. Es un número real porque estas son operaciones en R. Este es el menos de la resta en reales. Y este es el punto que identifica el producto entre números reales. Este punto de acá es el producto de números complejos. La segunda componente de este par va a ser la siguiente. A por D más B por C. ¿Sí? Este es un nuevo par ordenado. Por lo tanto, este es un nuevo objeto que vive en R2. Bien. Z1 por Z2, si Z1 y Z2 son estos pares ordenados de acá arriba, es igual
a este nuevo par ordenado. Es la imagen que el producto le asigna a Z1 y a Z2. Entonces tenemos dos operaciones definidas en R2. La suma y el producto. Bien, entonces, el conjunto de pares ordenados R2 con estas dos reglas para operar sus elementos, que son su suma y su producto, la suma de complejos y el producto de complejos, es lo que se llama conjunto de números complejos. ¿Sí? No es solamente R2, es R2 más su suma más su producto. Es decir, es el conjunto cuyos elementos son los pares ordenados más una forma de operar sus elementos. ¿De acuerdo? Se lo denota así. C. Bien, chicos. Esta suma y ese producto, la suma y el producto, le dan a R2 una estructura distinta. Una estructura distinta de la que tenía R2 sin esa suma y sin ese producto. Y que como estructura es parecida a la que tiene R, el conjunto de los números reales, con la suma de números reales y el producto de números reales. Es parecido. Bien, entonces ahora sí me paso a la diapositiva y vamos a ver de una forma un poco más ordenada esto que dijimos recién. Y vamos a ver las propiedades que cumplen esa suma y ese producto y van a ver que son muy parecidas a las propiedades que ya cumplían R con su suma y con su producto. Entonces voy a compartir. ¿Se ven la diapositiva, chicos? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno. Voy a correr un poco esto. Bueno, números complejos, definición. Se llama número complejo a todo par ordenado de números reales. Es decir, un número complejo tiene la forma A, B, con A chiquita y B chiquita, números reales, perteneciente al conjunto de los números reales. Al conjunto de números complejos se lo designa con la letra C. Simbólicamente es este. C, los objetos son pares ordenados, así que simbólicamente es igual al conjunto de los pares AB, tal que el A chiquita está en R y el B chiquita está en R. ¿Sí? Es el conjunto de todos los pares ordenados. Dice, observemos que el número complejo 1, 2 es distinto del número complejo 2, 1. ¿Por qué? Si tienen los mismos números reales en componentes. ¿Es cierto eso? ¿El 1, 2 es distinto del 2, 1? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por Porque qué? la primera componente del par ordenada es distinto de la primera componente del segundo par ordenado. Exactamente. Para que dos pares ordenados sean iguales, deben ser iguales componente a componente. Entonces debemos comparar componente a componente los pares ordenados para decir que sean iguales. Importa el orden en el que están las componentes de los pares ordenados para identificarlo. Así que aun cuando tengan los mismos números, el 1 y el 2 como componentes, si la tienen en órdenes distintos, serán pares ordenados distintos. La primer componente de cada par se llama componente o parte real. ¿Sí? Parte real entonces es la primer componente del par. Y la segunda componente se llama componente imaginaria del mismo. Bien, dado un número real z igual al AB, al par ordenado AB, se define la componente real de z como R de z igual a
Así se lo designa. RE de real, de Z, es el número real A. ¿Sí? La parte real de un número complejo es un número real. Y la parte imaginaria de un número complejo también es un número real, que es la segunda componente. Un complejo es real si y solo si su parte imaginaria es 0. ¿Sí? Todos los pares ordenados Z de la forma A0, es decir, que tengan toda la segunda componente igual a 0, se llaman números reales, complejos real puro. ¿Sí? Acá hago una pausa. ¿Quiero escribir algo? Dejo de compartir. Volvamos acá a la hoja. ¿Ven la hoja? Sí, profe. 6. Quiero hacer notar eso, sobre complejo real puro. Complejo real puro. ¿Sí? Entonces acá tenemos el conjunto de números complejos. ¿Sí? Acá están todos los complejos, todos los pares ordenados AB. ¿Mm? Acá dentro de C, hay un conjunto que, no sé cómo llamarlo, vamos a llamarle RP. ¿No? Hay un conjunto de pares ordenados que tienen la segunda componente igual 0. Son todos de la forma A0. ¿Sí? Pero son pares ordenados los elementos de RP. ¿Mm? Bueno, este subconjunto de complejos, RP, de real puro, se me ocurrió ahora el nombre, ese conjunto de todos los pares, tales que la primera componente es un número real, pero la segunda componente es solamente 0, no puede ser otro número real. Con A perteneciente a R, ese conjunto de números complejos que se llaman reales puros. ¿Sí? Pero los reales puros son pares ordenados. Son pares ordenados cuya segunda componente es igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, es este el que muchos se confunden y dicen, este es R. Profe, ¿Sí? un momentito. Em, Ahí se activó otra cámara, se me hace. Ahí está, ya fue. Bueno, este es el que muchos se confunden y dicen, este es R. ¿No? Dicen, este es un complejo real, los reales puros son los números reales. Y eso no es cierto. Sí es cierto que con la suma de complejos y el producto de complejos, tiene idéntica estructura que R con su suma y con su producto. ¿Sí? El RP, si solamente definís la suma de complejos, la suma pero de complejos, pero en este conjunto de pares ordenados y el producto pero de complejos, en ese conjunto de pares ordenados, eso es prácticamente estructuralmente lo mismo que R con su suma de números reales y el producto con números reales. Esos dos conjuntos, R con su suma y su producto, es estructuralmente hablando el mismo, pero no es el mismo conjunto que R con los reales puros con la suma de complejo y con el producto de complejo. ¿Sí? Muchos se confunden a este conjunto que es un conjunto de pares ordenados cuya segunda componente es 0, con este conjunto que no son pares ordenados los elementos que viven acá. ¿Bien? Entonces aquí hago una pausa, porque después vamos a retomar esto. Y ahora yo le pregunto esto. Eh, a ver, pregunto esto. Existe, pregunta, X en R tal que X al cuadrado más 1 es igual a 0. Los descoloco un poco de lo que venimos haciendo, pero esto vamos a retomarlo después. ¿Existe X en R tal que X al cuadrado más 1 es igual a 0? Esta es la suma de R, pues no le estoy poniendo ningún subíndice. No, profe.
No, todos los números reales cuando lo elevo al cuadrado me da algo mayor o igual que 0. Nunca me va a dar menos 1. Y para que sumado al 1 me dé el 0, esto te tiene que dar menos 1, ¿no es cierto? Así que la respuesta aquí es sencilla. Es no. La respuesta es no. Eso no va a pasar nunca si el x está en R y si esta es la suma de R. Y este es el 1 número real. ¿Sí? Ahora, con el producto de complejos vamos a ver que esto sí tiene solución en complejos. Cuando aquí pones un elemento del conjunto de los números complejos y aquí pones la suma de números complejos. Y este no es un número real, el 1 real, sino es el 1 identificado acá en este conjunto, que es un subconjunto de los números complejos. Bien, hay una analogía, es cierto, pero no son los mismos. R, como ya vimos al principio, no está en complejo, así que no puede ser nunca un subconjunto de números complejos. Pero sí, en el conjunto de los números complejos hay un subconjunto que con la suma de complejos y con el producto de complejos tiene prácticamente la misma estructura que R con su suma y con su producto. Bien, entonces vuelvo a la slide para continuar. ¿Y ¿Se los ve, reales, chicos? profe, están incluidos los números complejos? ¿Por qué me Sí, ¿verdad? podrían hacer esa pregunta? A ver, chicos, ¿quiénes les Porque no contestan? entendí muy bien yo. Los reales, los números complejos habíamos quedado en que eran pares ordenados, ¿no? Y Sí. los reales, el conjunto de los números reales, ¿vos te estás refiriendo al conjunto de los números reales que vimos antes de esta clase? Sí. Bueno, el conjunto de los números reales, sus elementos no son pares ordenados. Ah, lo entiendo ahora. O sea, tiene lo mismo que ya dimos que por definición tipo son otros por su naturaleza, ¿verdad? Claro, por su naturaleza, ni Lo siquiera comprendo. son objetos de la misma naturaleza, así que no podrían estar incluidos en C. Comprendo. ¿Sí? Pero lo que siempre suele suceder es que confunden al conjunto de los números reales con este conjunto que es ese que yo puse, reales puros, que pusimos recién. ¿Sí? Que son aquellos pares ordenados que tienen segunda componente igual 0, como dice acá la definición. Esos son los reales puros, los que tienen parte imaginaria igual 0. Y lo que tienen parte real igual 0, ese es el otro ítem que aparece aquí en la segunda línea, se llaman imaginarios puros. ¿Sí? Lo que tienen parte real igual 0 se llaman imaginarios puros. Y lo que tienen lo que tienen parte real igual 0 se llaman imaginarios puros, complejos imaginarios puros. Y los complejos que tienen parte imaginaria igual 0 se llaman complejos reales puros. ¿Sí? Pero ambos son pares ordenados. ¿De acuerdo, chicos? Sí, entendí. Bueno. Vamos a continuar. Entonces, suponete que tenés, como dice ahí la diapositiva, como está el Z1 que sea el AB y el Z2 que sea el CD. Entonces, la suma del Z1 con Z2 va a ser la suma de los pares ordenados AB con el par ordenado CD y te va a dar como resultado ese nuevo par ordenado cuya primer componente es A más C y la segunda componente es B más D. Bueno, aquí es donde nosotros hacemos un abuso de notación, porque noten que la cruz que está entre los pares es la misma cruz que está en las componentes de los pares, pero identifican operaciones distintas. La cruz que está entre los pares es la suma de complejos. Es esta misma cruz que aparece entre Z1 y Z2. Es la suma de complejos. Y la cruz que está entre las componentes A y C y B y D es la suma entre números reales.
Si bien el símbolo es el mismo, representan operaciones distintas. Uno identifica qué operación es porque lo que analiza es toda la expresión y ve qué es lo que hay a la izquierda y a la derecha del símbolo. Si a la izquierda y a la derecha del símbolo hay un número real, entonces la suma es la de números reales. O si a la izquierda y a la derecha del símbolo hay pares ordenados, entonces la suma, esa cruz representa la suma entre números complejos. ¿Me explico, chicos, el abuso de notación que hacemos los matemáticos? Usamos el mismo símbolo para referirnos a operaciones distintas. ¿De acuerdo? Sí, bro. Bueno, y el producto se lo define como mismo solo. El producto entre el par AB y el par CD es un nuevo par. La primera componente del producto es hacer A por C, el producto de las dos primeras componentes, menos el producto de las dos segundas componentes, menos B por D. Eso se te da solamente un número real que va a ser la primera componente del producto de Z1 con Z2. La segunda componente del producto de Z1 con Z2 hacemos la siguiente operación. A por D, es decir, primer componente del primero por última componente del segundo, más B por C, más B por C. Segunda componente del primero por primer componente del segundo. ¿Sí? Así nos armamos un nuevo par ordenado cuya primera y segunda componente son números reales. Esto también es un elemento es un número complejo. ¿Sí? Este punto de acá representa el producto de números complejos. Y aquí no lo pusimos al punto, pero aquí hay un punto sobreentendido que es el producto en el conjunto de los números reales. ¿Bien? Veamos un ejemplo, dice Z1, suponete que es el 4 menos 3, y Z2 que es el 1, 2. Entonces, la suma de Z1 con Z2 es suma componente a componente. La primera componente del par va a ser el 4 más el 1, que es esto de acá. Y la segunda componente del par va a ser el menos 3 más el 2. El menos 3 más el 2. Eso te da menos 1. Cuando hagas la operación te queda el 5 menos 1, que es el resultado de hacer Z1 más Z2. Y para el producto, si estos son los mismos, entonces hacemos la primera componente para el producto de Z1 con Z2, tenemos que hacer el 4 por el 1 y restarle el menos 3 por el 2, que es lo que aparece acá. El 4 por el 1 te da 4 y el menos 3 por el 2 te da menos 6. Entonces 4 menos 6 va a ser la primera componente, que te da 10. 4 menos 6 va a ser la primera componente que te da 10. Para hacer la segunda componente tenés que hacer el A por el D, es decir, el 4 por el 2, eso te da 8, ese es el 8 que aparece aquí, más el menos 3 por el 2, el menos 3 por el 2, más el menos 3 por el 1, perdón, más el menos 3 por el 1, que eso te da menos 3. Cuando sumas el 8 más el menos 3 te da 5, que es la segunda componente. Bueno, de eso van a practicar bastante ustedes en el práctico, pero solamente lo que estamos usando son las dos definiciones de aquí arriba. Una vez que uno sabe cuáles son las componentes, tiene que hacer estas operaciones para averiguar cuáles son las componentes de... Profe, ¿por qué ahí 4 menos menos 6 era 10? ¿Se cambia el el signo? Una cosa así era. opuesto del opuesto de 6. Menos, menos. Ah, claro, sí. Es Sí, el menos menos opuesto más, del sí. opuesto del 6. Bueno, continuamos. Bueno, lo que vimos ahí arriba, antes, son las dos definiciones, la de la suma y la del producto de números complejos. ¿Mm? Veamos las propiedades que cumplen esa suma y ese producto. Y noten que son prácticamente las mismas propiedades que cumple R con su suma y con su producto. Noten de vuelta acá esto, que usamos el mismo símbolo que es la cruz para identificar la suma de complejos. Aun cuando estemos hablando de una operación distinta que es la suma de números reales, ¿sí? Pero usamos el mismo símbolo. Bueno, veamos la ley de cierre que dice. La ley de cierre dice, dado dos números complejos, Z1 y Z2, su suma vuelve a ser un número complejo. ¿No? De hecho, lo hemos definido para que eso suceda. También cumple la propiedad asociativa, que esto también cumplía la suma de reales. Si vos tomabas tres cualesquiera números complejos
sumamos primero Z1 con Z2 y al resultado le sumamos Z3, el número complejo resultante es el mismo número complejo que resulta de hacer Z1 más el resultado de hacer Z2 más Z3. ¿Sí? Puedes asociar de esa manera. La conmutativa también se cumple, Z1 más Z2 es igual a Z2 más Z1 para cualquiera de los números complejos. Todo esto utilizando solamente la definición de suma, ¿no? Y estas cuatro, estas tres que vimos recién, también las cumple R con su suma y con su producto. Pero con su suma y su producto y siempre y cuando sean números reales los que se estén operando, ¿no? Existencia de elemento neutro, es decir, la operación suma de complejos tiene un elemento neutro, que es justamente el complejo que tiene primera y segunda componente igual 0. ¿Sí? Es el único que es real puro e imaginario puro a la vez, al mismo tiempo. El número complejo que tiene componente real igual 0 y componente imaginario igual 0, cuando lo sumes a cualquier otro complejo de la forma AB, te da como resultado el AB, es decir, el mismo Z. Como no le hace nada al Z con la operación suma, el Z, el 0, 0, es el neutro de la suma. Y como lo dijimos en el video anterior de complejos, de reales, cuando uno, de reales y de Z también, cuando uno tiene un neutro, cuando uno tiene el neutro con una operación, en este caso la suma, se pregunta si a partir de un Z puedes conseguir el neutro con la misma operación. Es decir, si a partir de un Z puedes encontrarle a Z un opuesto o un inverso de la operación que te devuelva el neutro de la operación, ¿no? Siempre después de ver la existencia del neutro, te preguntas si puedes obtener al neutro con la operación. Acá viene la prueba, una prueba muy sencilla, porque dice, si vos aplicas la definición del 0, 0 con el AB y sumás el 0, 0 con el AB, el resultado va a ser el 0 más el A y el 0 más el B. Ahora, como este es el 0 real, el 0 real es el neutro de la suma de R. Así que esto te devuelve solamente el A. Y como este es el 0 real de la segunda componente también, y la suma, aquí es la suma en R, en la suma del 0 real con el B te devuelve el B. Por lo tanto, la segunda componente va a volver a ser D. Y el AB, entonces el 0, 0 más el AB te devuelve solamente el AB, no le hace nada al AB, no lo cambia, y por lo tanto es el neutro de esa operación, la suma de complejos. Ahora, también en complejos existe el elemento simétrico, que es este que estaba diciendo. Si una vez que vos sabes que existe un neutro, automáticamente te preguntas, ¿puedes obtener el neutro dado un Z? Si puedes obtener el neutro dado un Z, tenés que operarlo con algún otro elemento. Bueno, ese otro elemento, el que te permite con la operación suma obtener el neutro, es el que se llama opuesto del Z o elemento simétrico del Z. ¿Sí? Para cualquier número complejo existe su opuesto, que lo vamos a anotar así, menos Z, es decir, esta barrita con el Z. El menos Z identifica al opuesto del Z. Es al que tenés que operar con la suma con el Z para devolverte el neutro de la operación suma, que es el 0, 0. ¿Sí? El Z más su opuesto siempre te va a dar el 0, 0. ¿No? Entonces, si Z es el AB, el menos Z es el par ordenado cuyas componentes son los opuestos reales de cada una de las componentes del Z. ¿Sí? El menos Z es el par ordenado menos A menos B si el Z es el AB. ¿Sí? La prueba es sencilla, solamente tenés que sumar esos dos. Si al AB le sumas el menos A menos B, cuando se suman te da el 0, 0, porque tenés que sumarle al A el menos A y al B el menos B. Bien, ahora veamos las propiedades que cumplen complejos con el producto de complejos que definimos más arriba. Entonces, primero, como la definimos, cumple la ley de cierre. Z1 por Z2, dados cualesquiera Z1 y Z2 en complejos, vuelve a ser un par ordenado, así vuelve a ser un número complejo. ¿Sí? También cumple la propiedad asociativa, que era una de las propiedades que ya cumplía R con su producto.
Es decir, multiplicar el Z1 con el Z2 y al resultado multiplicarlo con Z3, pero acá con el producto de complejos, te devuelve el mismo complejo que si hubieses multiplicado el Z1 por el resultado de hacer Z2 por Z3. También conmuta el producto Z1 por Z2 es igual a Z2 por Z1. Todas estas propiedades se verifican directamente de la definición del producto de números complejos. También tiene un elemento neutro el producto, así como en el conjunto de los números reales. El producto tenía un elemento neutro que es el número 1. En el conjunto de los números complejos, su producto también tiene un elemento neutro, el que no le hace nada cuando lo multiplicas con él. ¿Qué es este par ordenado? El que tiene primer componente 1 y que tiene segunda componente 0. En particular, es un real puro, el neutro de C. El neutro de C es el par ordenado 1, 0. El neutro, pero para el producto. ¿Sí? A este elemento, cuando tomas un Z cualquiera, dice para todo Z en el AB, Z1 por Z, siempre te va a devolver el Z. Es decir, no le hace nada. Por eso es el neutro de esa operación. ¿Y qué es lo que hacemos cuando uno tenemos, la verificación es sencilla, solamente tienes que aplicar la definición de multiplicación de números complejos. Y cuando hagas esa operación, y resolvas las operaciones algebraicas que aparecen en cada componente, vas a obtener que el resultado es el AB de vuelta, si Z es el AB. ¿No? Y como antes, siempre que uno garantiza la existencia de un elemento neutro, se pregunta si con cualquier otro Z puede obtener el elemento neutro. Puede obtener el elemento neutro. ¿No? Bueno, sucede eso en C, no para todos. No es cierto que cualquiera tenga su inverso o su opuesto de la operación producto. El 0,0, el neutro de la operación suma, no lo tiene. Pero a R también le pasaba lo mismo. Los números reales no todos tienen inverso multiplicativo, ¿no? El 0 no lo tiene. El neutro de la suma de R no tiene inverso multiplicativo. Bueno, aquí en complejos pasa lo mismo. El neutro de la suma de complejos, que es el 0,0, no tiene inverso multiplicativo, pero todo lo demás sí lo tiene. Sí existe un elemento que cuando lo multiplicas con el Z te devuelve el neutro del producto, que es el 1, 0. A ese elemento, que es el inverso multiplicativo, Profe, o elemento simétrico por la operación producto, ¿sí? si fuera 0,1, ¿sería lo mismo? Y no porque es un par ordenado. Importa la posición en la que esté el elemento. No para esta operación producto definida como la definimos arriba. No sería el neutro si esa era la pregunta. No, eso lo quería preguntar, no sería el neutro. Estaba hablando de eso Si el 0,1 específicamente. fuese. Si vos te preguntás si el 0,1 es un neutro, Sí, puede ser neutro, el 0,1. podría hacer la prueba. ¿No? Te contesta. A ver, veamos esto. Dejo de compartir un rato. Vamos a la hoja. 3, 7. ¿No? Entonces, como vos te preguntás, el 0,1 es neutro del producto en, en C. ¿Esa es la pregunta? ¿Mm? Sí, sí, esa es mi Bueno, pregunta. entonces, mira, podemos hacer el cálculo para saber si eso es cierto o no. O sea, no sabemos, pero tomamos un Z cualquiera, sea Z igual al AB cualquiera. ¿Sí? Y ahora multiplicar el Z por el 0,1, a ver qué pasa, a ver si te devuelve el Z o no. ¿No? Y decís, entonces haces el 0,1 por el AB. Por definición de producto, este es el producto en el conjunto de los números complejos, ¿no? Por definición de producto, esto te tiene que dar A por el 0, ¿no? A por el 0 menos
el 1 por el b. ¿Sí? El 1 por el b. Esa es la primera componente. Este producto de acá es el producto del conjunto de los números reales, este es el cero número real, este es el producto de los números reales. Y la segunda componente es el 0 por el b, 0 por el b, más el 1 por el a. Más el 1 por el a. ¿Sí? Si haces esto, eso te da, ¿cuánto te da? Menos b, que a por 0 es 0, menos 1 por b te queda menos b, y aquí tenés solamente el a. Es decir, te cambia de lugar las posiciones de las componentes y te cambia de signo una de ellas. ¿Sí? Veamos, caso particular, si z es el 1, 3, entonces el 0, 1 por el 1, 3 va a ser por esa cuentita que hicimos recién, le cambias de posición, al 3 lo pones primero y le cambias de signo, y al 1 lo pones después. Y el menos 3, 1 no es igual al 1, 3, ¿no? Así que esto es distinto del 1, 3. ¿Me explico? Por lo tanto, no lo dejas neutro. Sí le hace un efecto al 1, 3, el 0, 1 cuando lo multiplicas. Por lo tanto, este no es el neutro. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, profe, Entonces la respuesta gracias. es no. No por lo menos con esa definición de producto. Quizás con algún otro producto sí sea neutro el 0, 1, pero no con esta definición. Buena pregunta. Este es un elemento particular. Este es el que se llama unidad imaginaria. Que lo denotamos con una i. Necesitamos con una i ese elemento. El 0, 1 es en particular un imaginario puro, porque tiene componente real igual 0. Vuelvo a compartir. Estoy siendo un poco rápido porque ya veo que no me está por alcanzar el tiempo. Bueno, entonces. Bueno, una cuenta no es muy complicada de hacer la cuenta, pero si uno quiere averiguar cuál es la expresión, cuál es el par ordenado, si Z es el par AB, ¿cuál es el par ordenado? Que es el inverso. Es decir, aquel que tenés que multiplicarlo con el Z para que te dé el 1, 0. Es bastante sencilla la cuenta, pero no la vamos a hacer. Pero te permite, esa cuenta te permite calcular cuáles son las componentes, la primera componente y la segunda componente del inverso. Y son justamente estas, dice. Si vos sabés que el Z es el AB, el inverso multiplicativo del producto de complejos, Z a la menos 1, es el par ordenado cuya primer componente es A dividido A al cuadrado más B al cuadrado, y cuya segunda componente es menos B dividido A al cuadrado más B al cuadrado, el mismo denominador. Noten que como el Z es distinto del 0, 0, al menos o la primera componente o la segunda componente del Z tiene que ser distinto de 0, es decir, al menos el A o el B tiene que ser distinto de 0, y por lo tanto esta expresión que está como denominador acá, el que está dividiendo, es siempre distinto de 0, porque al menos o la A o el B chiquita tiene que ser distinto de 0. ¿Me explico? Si uno hace la cuenta y dice multiplico el par AB por este par, que es el Z a la menos 1, te devuelve el 1, 0. Y entonces recuerden eso. Si uno sabe quién es el Z, sabe quién es, puede calcular cuál es el inverso multiplicativo del Z. Siempre que el Z no sea el 0, 0. ¿No? Automáticamente el 0, 0 no tiene inverso multiplicativo. No se puede dividir por 0, igual que pasaba en R. Definición. Dos números complejos son conjugados si son si tienen la misma parte real y sus partes imaginarias son números opuestos. ¿Sí? Es decir, si pasa esto. Si Z es el AB,
El par ordenado A menos B se llama conjugado de Z. Tiene la misma parte real, pero la parte imaginaria es opuesta. ¿Sí? El par ordenado AB es el conjugado de Z. Y tiene un símbolo particular, que es este que aparece a la izquierda de este igual. Es el Z con una barrita arriba. Al Z con una barrita arriba lo denominamos Z conjugado. ¿Quién es Z conjugado? Es el par ordenado cuya primer componente es la misma primer componente que la que tiene Z y cuya segunda componente es el opuesto de la segunda componente que tiene Z. Ejemplo, es muy sencillo, Tomás, suponete que tenés el Z igual al 2 menos 1, entonces su conjugado va a ser el 2, 1. Que cambias el signo a la componente imaginaria. Algunas propiedades sobre los conjugados. Dice, el conjugado del conjugado de cualquier número complejo es el mismo número complejo. Es decir, si conjugas dos veces, volvés a obtener el mismo número complejo. La primera barrita de arriba se dice conjugado del que está abajo, pero el que está abajo ya es Z conjugado. Así que el conjugado de Z conjugado es igual a Z. ¿No? Porque le cambias dos veces el signo a la segunda componente. Es fácil de probar eso. El conjugado de la suma de dos números complejos es igual a la suma de los conjugados de dichos números complejos. Es decir, esto de acá. Tomás dos números complejos cualesquiera, los sumas. Eso te va a dar un número complejo nuevo. Lo conjugás. Va a ser un par. Que es el mismo par que obtenés si primero conjugás a Z1, luego conjugás a Z2 y sumás los resultados de ambos. ¿Sí? La conjugación se distribuye en la suma. El conjugado del producto de dos números complejos es igual al producto de los conjugados de dichos números. Lo mismo que antes, pero ahora con el producto. Es decir, el conjugado, la conjugación también se distribuye en el producto. El conjugado del producto de Z1 con Z2 es igual al producto, este es el producto en Z, del conjugado de Z1 por el conjugado de Z2. El conjugado de una potencia es igual a la potencia del conjugado. Es decir, dado cualquier número complejo, el conjugado de z a la n es multiplicar n veces el mismo z conjugado. Puedes pasar el conjugado de dentro de la potencia. ¿Sí? Z a la n aquí es multiplicar z consigo mismo n veces. Multiplicar con el producto de números complejos. ¿Sí? No tiene diferente definición que la potencia en R. Un número complejo es igual a su conjugado si, solo si, es un complejo real. ¿No? Un número complejo, perdón, es igual a su mismo conjugado solamente si su parte imaginaria es 0. Porque para que sean iguales, las dos componentes de z y de z conjugado deben ser iguales. Pero ya sabemos que las primeras componentes de z y de z conjugado son iguales. Y las segundas componentes de z y de z conjugado son opuestas. Si z y z conjugados son iguales, quiere decir que sus segundas componentes, que son opuestos, son iguales. Y el único número real que es igual a su opuesto es el 0. Así que su segundo componente debe ser el 0. ¿Me explico? Así que cuando uno tiene la información de que z es igual a su conjugado, automáticamente debe decir es un número real puro, entonces el z. Porque su parte imaginaria es 0. O análogamente, si uno sabe que un número complejo es un número real puro o que su parte imaginaria es 0, que es lo mismo, entonces automáticamente debe recordar que entonces es igual a su conjugado. ¿No? Si z es igual a la 0, entonces z conjugado va a ser el a menos 0. Pero menos 0 es igual a 0, así que puedes poner el mismo 0 ahí. La suma de un número complejo y su conjugado es el doble de la parte real. Z más Z conjugado, como tenés que sumar componente a componente y las segundas componentes son opuestas, se anula la segunda componente. Entonces te da
Aquí hay un abuso de notación y voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pequeña pausa. Y voy a explicar qué abuso de notación hay ahí. 7, 8. Sobre reales puros. De vuelta sobre reales puros. Hago el hincapié en ese conjunto, ¿no? Es el conjunto de los pares Z a B con B igual 0, ¿no? Muchas veces a los reales puros, como su segunda componente, son todos de la forma así, ¿no? Z igual al par ordenado a 0, con A número real, con A número real, ¿no? Muchas veces a a los que tienen segunda componente igual 0, se lo designa, vamos a ver más adelante por qué, de dónde viene, se lo escribe directamente como el A. Dice, en Z es igual a la, lo cual hay veces que podría provocar una confusión, porque aquí ponen un número real y aquí ponen un número complejo. Este es un par ordenado y este es un número real. Entonces ustedes me dirán, pero profe, ¿no era que los pares ordenados tenían naturaleza distinta que las componentes? Sí, eso pasa y eso va a seguir pasando. Pero los matemáticos hacen un abuso de notación con los complejos puros. Como los complejos puros son tales que su segunda componente siempre van a ser 0, los complejos reales puros son aquellos cuya segunda componente siempre van a ser 0, esta segunda componente no te da ninguna información del complejo. Así que siempre y cuando vos estés en un contexto en el cual estás trabajando con números complejos, siempre que vos sepas que estás trabajando con números complejos, en lugar de escribir al A0, es más fácil directamente escribirlo al A. Total, vos, en el contexto de números complejos, sabés que te estás refiriendo al número complejo cuya componente real es A y cuya segunda componente es 0. ¿Me explico? Solamente por el hecho de que esta parte ya no te da más ninguna información porque está siempre fija en 0. ¿Me explico, chicos? Entonces, esto de acá es un abuso de notación. No es cierto que un complejo sea un número real, pero es cierto que cuando abusamos y decimos, si la segunda componente no me da ninguna información, ¿para qué estar escribiendo paréntesis A, 0 y cerrar paréntesis? Si solamente puedo escribir A y, sabiendo que estoy en el contexto de números complejos, identificar este número real como el número complejo cuya primer componente es A y cuya segunda componente es 0. ¿Me explico, chicos? ¿Cuál es el abuso de notación? ¿Y por qué hago esta aclaración en este punto? Porque habíamos visto esto. Dijimos, si Z es el AB, entonces Z más Z conjugado es el par ordenado AB más el par ordenado A menos B. Este es el conjugado de Z. Y si uno suma usando la suma de complejos, esta es la suma de complejos, esta es la suma de complejos, esto me va a dar como resultado, A, tenemos que sumar componente a componente, el número real A más la suma de R con el número real A. El número real B más la suma de R, el número real menos B. ¿Sí? Esto me da como resultado, acá voy a obtener 2 veces A, y acá voy a obtener B más su opuesto, así que esto es el 0 real. Es decir, Z más Z conjugado, con la suma de complejos, te da siempre el par ordenado, que es un real puro, porque su segunda componente es 0, pero la primera componente es 2 veces la parte real de Z. 2 veces la parte real de Z. ¿Sí? Y lo que aparece en el slide es esto. Esto es igual a 2 por A. ¿Me explico? Entonces dirán de vuelta, pero profe, esto es un número real y esto es un par ordenado. Sí, es cierto. Pero si estamos en el contexto de los números complejos, hacemos ese abuso de notación que está acá. ¿Sí? Y cuando estamos en el contexto de los números complejos, un número real
identifica al par ordenado cuya primer componente es ese número real y cuya segunda componente es el número real 0. ¿Me explico, chicos? ¿Por qué hice esa pausa? Este igual que aparece aquí, al último, es un igual previo a uso de notación. ¿De acuerdo, chicos? ¿Me expliqué? Sí, profe. Bueno. Entonces vuelvo a la diapositiva. Tengo que hacer esa aclaración porque si no hay confusión. Si no, claro, cuando abusamos de la notación, podrían confundir a un número real con un par ordenado y eso no está pasando. Nunca pensamos en eso. ¿Sí? Sino que en el contexto de que estamos trabajando, si estamos trabajando en el contexto de números complejos, para nosotros, cada vez que escribamos un número real, será el número complejo cuya segunda componente es 0. ¿Bien? Entonces vuelvo a compartir. Diapositiva. Bueno, entonces eso dice la propiedad 6 del conjugado. Z más su conjugado es el número complejo cuya primer componente es 2 por A y cuya segunda componente es 0. Pero haciendo una abuso de notación, directamente lo escribimos 2 por A. ¿Bien? Entonces aquí está la prueba. Z más Z conjugado, lo vimos recién, es 2 por A y la segunda componente es el 0. Pero esto es un abuso de notación que hacemos. No está mal escrito porque solamente estamos usando un abuso de notación. Ahora, tenemos que identificar el contexto en el que está escrito para no cometer el error de pensar que esto es un número real. ¿Bien? El producto de un número complejo y su conjugado es igual a la suma de los cuadrados de las dos componentes. Entonces volvemos acá. Y aquí pasa lo mismo. ¿Qué significa esto? Porque aquí, si z es el AB, si z es el AB, a al cuadrado más b al cuadrado es un número real. Sin embargo, acá a la izquierda tenemos el producto de dos números complejos. Así que esto debería ser un número complejo, debería ser un par ordenado. Aquí pasa lo mismo que aquí arriba. Hay un abuso de notación. Este es el par ordenado cuya primer componente es al cuadrado más b al cuadrado y cuya segunda componente es 0. ¿Sí? Y lo que sucede es que cuando multiplicas z con z conjugado, el resultado es el número complejo. El número complejo real puro, cuya primer componente es a al cuadrado más b al cuadrado y cuya segunda componente es 0. Y viene directamente la definición de cuál es el conjugado y la definición del producto. ¿No? Aquí abajo está la cuenta. Dice z por z conjugado es este producto de esos dos pares ordenados, te da como resultado un par ordenado. En la segunda componente aparece el número supuesto y se te anula. Entonces, el resultado es un par ordenado. Pero aquí, en este igual, hay un abuso de notación. En lugar de escribir el par ordenado cuya primer componente es a al cuadrado más b al cuadrado y cuya segunda componente es 0, solamente escribimos a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? No está mal escribirlo y jamás va a estar mal escribir eso cuando tengas del lado izquierdo un real puro. Pero lo que sí está mal es que no identifiques a este elemento como un número complejo y no como un número real. ¿Me explico, chicos? Esto es, yo me imagino en el final, ¿no? Preguntando qué es lo que está del lado derecho de este igual.
sí, la misma diapositiva y preguntándole a un chico, ¿qué es lo que está del lado derecho desigual? ¿Es un par ordenado o es un número real? ¿Cuál debería de ser la respuesta? Es un par ordenado. Ordenado. Es un par Un número. ordenado. ¿Y por qué? Entonces pregunta, ¿y por qué pusieron del lado derecho del igual un número real? Porque se hizo una anotación y se sacó la Exacto, real. es perfecto. Eso amerita un 10 en el final. Entender eso amerita un 10 en el final. Así que recuerden eso, chicos. Y no saberlo amerita un 0. Tenés un extremo al otro tema. O sea, o te ganás todo el punto o no te ganás nada. Bien, como Se el llama casino. unidad imaginaria Todo o al número nada. es... ¿Cómo? Se llama unidad imaginaria a ese elemento que uno de los chicos recién preguntó si podría ser el neutro del producto, que es el par ordenado cuya primer componente es 0 y cuya segunda componente es 1. ¿Sí? Se llama unidad imaginaria a ese par ordenado. Bueno, una cosa a entender esta unidad imaginaria. Me queda todavía tiempo. Dejo de compartir. Dejo de compartir un momento. Ahora vamos a retomar enseguida lo que voy a escribir acá en la hoja, pero quería hacerlo notar antes. 9. Unidad imaginaria. Unidad imaginaria. Que es, la denotamos con el i y es el par ordenado 0, 1. 0, 1. Entonces noten esto. Ustedes recuerdan que cuando multiplicamos un número real con otro número, con el mismo, es decir, cuando hacemos x al cuadrado, como lo hicimos acá, a ver dónde está, en la página 6 habíamos hecho esto, ¿no? X al cuadrado siempre es un número, si x es un número real, x al cuadrado siempre es un número mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, en particular, como es siempre un número mayor o igual que 0, eso más un número positivo nunca te va a dar 0, el número real, ¿no? Entonces, miren lo que le pasa a este muchacho, al i. Dice, a ver, ¿qué pasa cuando haces i al cuadrado? I al cuadrado es i multiplicado con el mismo, ¿no? Que es el producto del par 0,1 multiplicado con el mismo, con el par 0,1. ¿Sí? Si uno aplica la definición, tiene que hacer el 0 por el 0 menos el 1 por el 1. Si la primera componente es 0 por 0, números reales, menos el 1 por el 1. Y la segunda componente es el 0 por el 1 más el 1 por el 0. ¿Sí? Esto te da como resultado el par menos 1, 0. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Entonces, noten esto. Si hacemos un abuso de notación, acá pongo esto, este igual es el abuso de notación. Este es un real puro, ¿m? Que si hacemos el abuso de notación lo denotamos como el menos 1. Entonces, haciendo un abuso de notación, el complejos tiene un elemento, complejos tiene al menos un elemento que es el 0,1, tal que cuando lo elevas al cuadrado con esa definición de producto, recuerden que este es el producto de complejos, acá está, este es el producto de complejos, este es el producto de complejos, este es el producto de reales y esta es la resta y la suma de reales. ¿Sí? Este es el opuesto del 1, el opuesto del número real. Y esta es un abuso de notación en donde solamente ponemos el número real identificando el número complejo que tiene primer componente ese número real y cuya segunda componente es 0. ¿Sí? Entonces, si hacemos un abuso de notación de vuelta, decimos, con
con esto de los abusos de notación, con esto de los abusos de notaciones, ¿m? el par ordenado 1, 0, el par ordenado 1, 0, que es el neutro del producto, el que vimos que era el neutro del producto, es, con el abuso de notación, lo escribo con verde, está igual, es el 1, es el número real. Estamos haciendo el abuso de notación. ¿Sí? Entonces, nos podemos volver a hacer la misma pregunta esta de acá. La misma pregunta esta de acá, pero cambiando el pertenece a R por pertenece a Z a complejo. Y poner acá el 1 número complejo y poner acá la suma de números complejos. Y aquí la variable esta, x al cuadrado, va a ser tal que también va a estar en el conjunto de los números complejos. Y aquí el 0 va a ser el neutro de la suma de números complejos. ¿Sí? Si hacemos la misma pregunta, pero ahora en el contexto de los números complejos, tendríamos que hacer esto. Decimos, ¿existe, pregunta de vuelta, x en complejos? Ahora, tal que, fíjense, todo con nota de notación, con abuso de notación. X al cuadrado más, pongo acá por ahora la suma de números complejos. El 1, que es el neutro del producto, pongo el 1 así, pero recuerden que estamos hablando del abuso de notación, este identifica este punto al 1, 0. Es igual al 0, si pongo el número real, con este abuso de notación, este identifica al número complejo 0, 0. ¿Sí? Entonces, sin abuso de notación, sin en verde, sin escribir en verde, esa misma pregunta diría algo así, si no utilizamos el abuso de notación. Diría algo así. ¿Existe Z en complejo tal que Z al cuadrado más la suma de complejos, el neutro del producto, que es el 1, 0, es igual al 0, 0? ¿No? Sin abuso de notación sería algo así. Con abuso de notación escribiríamos exactamente lo mismo o algo muy análogo a lo que escribimos antes con números reales. En números reales la respuesta era no. Pero aquí en el contexto de los números complejos, noten que justamente el i es un número complejo que cuando lo elevas al cuadrado te da el menos 1, 0. Cuando se lo sumas al 1, 0, tenés que sumar componente a componente. Así que el menos 1 con el 1 se te va, y aquí el 0 con el 0 te da 0, así que te da justamente este elemento. Así que aquí la respuesta es sí. Sí. Z igual a i es tal que i al cuadrado más el 1, 0 es igual al 0, 0. ¿Sí? Es decir, aquí la respuesta es un abuso de notación, sí, y sin abuso de notación, por supuesto que lo mismo, porque solamente estamos cambiando la notación. ¿Me explico, chicos? Es decir, claro que cambiamos totalmente de contexto, nos fuimos a otro conjunto y definimos otra operación suma para responder, para que esta respuesta, para la pregunta de esta respuesta sea positiva. En R, esta respuesta es negativa. No hay ningún número real que cumpla esta ecuación. Pero si planteas la misma ecuación en este conjunto con esa estructura, la respuesta es sí. ¿Me explico la diferencia? Bueno, vamos a comparto de vuelta. Bueno, necesitamos unidad imaginaria al número complejo imaginario que tiene la parte real nula y de segunda componente igual a 1.
Entonces pasa esto con las potencias de la unidad imaginaria. I a la 0 es el 1, 0. I a la 1 va a ser el I mismo, que es el 0, 1. I al cuadrado, como lo calculamos recién, es el menos 1, 0. Es el menos 1, 0. I al cubo es I al cuadrado por I. I al cuadrado por I, que haciendo cuentas te da el 0 menos 1. Y noten esto, noten cómo va cambiando. I a la 0 te da el 1. Haciendo el uso de notación. I a la 1 te da el I. Y al cuadrado te da menos 1, es decir, tenés 1 y menos 1. Y al cubo te da menos i. Multiplicar menos 1 por el i. ¿Sí? Entonces tenés i a la 0 es 1. I a la 1 es i. Y a las 2 es menos 1. Y al cubo es menos i. Y después, i a la cuarta vuelve a ser lo mismo. Es 1 de vuelta. ¿Sí? Dejo de compartir esto y lo escribo así, haciendo el uso de notación para que vean qué patrón se forma con las potencias. Con el uso de notación siempre. 10. Sobre potencias de I. Sobre potencias de I. Entonces tenés I a la 0 te da el 1, 0. Que haciendo un abuso de notación, lo pongo con verde los abusos de notación, es el número real 1. ¿Sí? El complejo, cuya primer componente es 1, pero haciendo un abuso de notación solamente escribís el número real 1. ¿Mm? Y a la 1, bueno, te da solamente el i. No hacemos ningún abuso de notación ahí. Y al cuadrado te daba el menos 1, 0, ¿no? Que haciendo un abuso de notación es el menos 1. Y al cubo te va a dar el menos 1, 0, multiplicado por el i, que es el 1, 0. ¿Sí? Y cuando uno hace los cálculos, esto te da menos i. El opuesto del. Entonces tenés i a la 0, 1. I a la 1, i. I al cuadrado, menos 1. I al cubo, menos i. Y cuando tenés i a la cuarta, volvés a obtener el 1. I a la cuarta te da de vuelta el 1, 0. Haciendo cálculos que están ahí en la diapositiva, te da el 1, 0. Es decir, haciendo un abuso de notación, volvés al comienzo, volvés al 1. Así que este patrón se sigue repitiendo cada 4 potencias. Para 0 tenés el 1, para 1 tenés el i, para el 2 tenés el menos 1 y para el 3 tenés el menos i. Para el 4 volvés a tener el 1, para el 5 vas a tener de vuelta el i, para el 6 vas a tener de vuelta el menos 1 y así. Vas repitiendo. ¿Me explico, chicos? Se va siguiendo este patrón. 1 i menos 1 menos i. 1 i menos 1 menos i. 1 i menos 1 menos i. ¿Me explico, chicos? Sí, profe. Siguiendo ese patrón, uno puede saber cuánto te da i a las 1587. No importa cuál sea la potencia, tenés que dividirlo por 4 y te fijas el resto. ¿Sí? Va a ser uno de esos 4 valores, o el 1, el i, o el menos 1, el sí. Bueno, eso es lo que pasa con las potencias de la unidad. Si siguen un patrón, vuelvo a compartir las slides. Voy a compartir las slides. Son 9 menos cuarto. Sigo con la siguiente diapositiva y cortamos acá y continuamos para que tengan un poco de tiempo los chicos que tienen clase a las 12. Los chicos que tienen clase a las 10, perdón. Entonces, representación de números complejos en el plano. Bueno, no hay nada que decir sobre la representación de números complejos en el plano, porque recuerden que
Conjuntísticamente hablando, son pares ordenados. Complejos y R2, conjuntísticamente hablando, son lo mismo. Complejo, además, lo que tiene es estructura. Tiene su suma y tiene su producto. Pero para identificarlos en un gráfico cartesiano solamente necesitas que la expresión como conjunto de pares ordenados. Entonces, dice, los números complejos se representan en el plano a partir de un sistema de ejes cartesianos, de tal manera que a cada número complejo le corresponde un punto en el plano. Y además, a cada punto del plano le corresponde un número complejo. Dado el complejo de coordenadas AB o de componentes AB, las componentes real se representan en el eje horizontal, el de las X, y por eso se llama eje real, y las componentes imaginarias se representan en el eje vertical y lo llamamos eje imaginario. ¿No? Podemos representar un número complejo como un vector con origen en el origen del sistema y cuyo extremo es el punto determinado por el par ordenado correspondiente. ¿Sí? En definitiva, lo que hacemos es, como es un par ordenado, lo identificás como identificás cualquier par ordenado. Y a cualquier par ordenado AB le asignás dos objetos geométricos. Uno es el punto este, que es el punto de la intersección de esas dos rectas. Una recta que es paralela al eje de las X o eje real, que corta al eje imaginario o eje de las Y en un punto y uno mide la distancia que hay desde ese punto de corte hasta el cero. Y esa longitud es la B o la componente imaginaria del Z, la segunda componente del par ordenado. Para calcular la componente A, lo que hace es solamente medimos la distancia desde el 0 hasta este punto de corte, que es el punto de corte de una paralela que pasa por el Z y que es paralela al eje imaginario y que corta al eje real o el eje de las X en este punto que es el A. Esa longitud es la parte real del Z. Pero ese es solamente un punto. Otro objeto geométrico que también se le asocia al mismo par ordenado es un vector que comienza en el origen de coordenadas y que termina en ese punto. Entonces, hay dos objetos geométricos que se le asigna. Dejo de compartir un rato para escribir aquí en la hoja para que se vea un poco mejor eso. Página 10. Página 11. Entonces, acá hay estamos haciendo esto. Acá tenés el conjunto de los números complejos y aquí tenés el conjunto de puntos del plano. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es a cualquier elemento de acá, un Z de componentes A y B, estamos asignando un punto del plano. Hay una correspondencia entre los elementos de C y los puntos del plano. Es decir, estamos queriendo representar a C de una manera geométrica. Pero vamos a este mismo Z asignarle dos objetos geométricos. Un objeto geométrico es solamente el punto del plano. Ese punto es el que tiene coordenadas cartesianas AB, que son las componentes real e imaginaria del Z. ¿Sí? Este es un objeto geométrico, el punto. Pero otro objeto geométrico, o sea, al Z le asignás por un lado, al Z le asignás un punto del plano. Punto del plano. Pero por otro lado, le asignás también un vector, que es el vector que comienza en el origen de coordenadas y termina en ese punto. ¿Sí? Le asignás un vector. ¿Me explico, chicos? Hay una correspondencia. A cada Z del conjunto de los números complejos le asignás dos objetos geométricos. Uno es el punto de coordenadas AB y otro es el vector que comienza en el origen y termina en el punto AB. ¿Me explico, chicos? Estos objetos son dos objetos que representan geométricamente a un Z, que es un número complejo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, vuelvo a la diapositiva porque creo que eso era todo. Aquí. Bueno, cortamos acá porque ya son menos 10. ¿Quieren alguna consulta?
Bueno, si no tienen ninguna consulta, entonces yo detengo la grabación. Ah, no te puedo creer que no puse a grabar esto. Sí, No me di sí, cuenta profe, que no estaba puse. grabando, no se preocupe. ¿Está Está grabando, grabado? profe. Sí, Ah, sí, está dice conectado. grabación en curso. Bueno, ¿y por qué la grabación está en curso? Abra la grabadora para administrar la grabación. Ahora puedo poner detener grabación. Listo. Detengo la grabación. Detener la grabación.